Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast. Mi nombre es Jonathan y es un placer para mí estar nuevamente a tu lado. Hoy vamos a estudiar el ser humano, un ser tripartito. Nunca creas que naciste por accidente. La Biblia nos dice que Dios te conoció antes de que nacieras. Fue el Todopoderoso quien te creó en el vientre de tu madre. Dios además ordenó el tiempo en que nacerías. El Creador también ha numerado tus días en este mundo. Dios también te ha creado como un ser tripartito, con cuerpo, alma y espíritu. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 nos dice la Biblia: Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios te formó, te hizo único en tu clase y especie. Tiene un juego de huellas distintivo para ti en tus dedos y en tus pies, y un diseño excepcional único en tus ojos. Hasta tus dientes tienen impresiones que son distintas a los demás, solamente tuyas. Y cuando hablas, el tono de tu voz y la inflexión tienen un patrón que distingue tu voz de todas las demás. Cada ser humano tiene un banco genético en su ADN que marca que esa persona es un ser humano único y diferente de todos los demás. Esta singularidad solo puede explicarse como la obra de un creador divino que tiene la capacidad para diseñarte como una persona distinta entre todas las demás. Los médicos pueden explicar efectivamente el milagro de la concepción, la formación del feto dentro del vientre de la madre y el desarrollo de la vida, pero tienen dificultad para explicar la muerte. ¿Por qué envejecemos y morimos? Las células humanas pueden reproducirse a sí mismas cada 7 años, pero la muerte es la conclusión de la vida. Aunque pueda ser un misterio para la ciencia, no es un secreto para Dios. El primer hombre, Adán, fue creado sin pecado, sin enfermedad. Sin embargo, cuando se rebeló contra Dios, y Dios le negó el acceso al árbol de la vida, entonces el pecado condujo al deterioro físico, el cual finalmente termina en la muerte física. Por un hombre entró el pecado al mundo, y la muerte por el pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12. Adán tenía 130 años de edad cuando nació su hijo Set. Vivió hasta los 930 años. Así, experimentó una separación espiritual de Dios a causa del pecado, una muerte en su espíritu, mucho tiempo antes de morir físicamente. Cuando asistimos a un funeral, todos vemos la envoltura física de la persona que yace en el ataúd. De lo que muchos incrédulos no se jactan es que la verdadera persona partió de esa envoltura en el momento de su muerte. La Biblia es muy específica al revelar que todo ser humano es un ser tripartito, compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Vamos a ver en detalle cada una de las 3 partes. 1. El cuerpo humano. Es la parte de nuestro ser por medio del cual nos comunicamos con el mundo físico que nos rodea. Algunos altos, otros rubios, algunas con ojos verdes y otras con cabello negro. Gran variedad de cuerpos creados por Dios son los que hay desde la creación y que hoy en día podemos ver. Nuestro cuerpo ha sufrido también la consecuencia del pecado de Adán. Cuando él desobedeció y comió del árbol, no murió enseguida. Pero desde ese momento entró en la raza humana el principio de la muerte, por el cual viene la debilidad, la enfermedad y la muerte física.
Hoy la creación y nuestro espíritu gimen por ser liberados, por ser redimidos de este cuerpo de muerte y pecado que al ser humano le atormenta y le hace caer día tras día si no tiene a su Cristo en el corazón. Romanos capítulo 8, versículos 21 al 23 nos dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Número 2. El espíritu humano. Es la parte más interior de nuestro ser y que nos permite comunicarnos con Dios. Es la parte que estuvo muerta antes de nuestra conversión y nuevo nacimiento. Y esta fue la razón por la cual antes no podíamos tener comunión con Dios. Nuestras oraciones, por decirlo así, no pasaban del techo, y Dios era solamente un concepto o un ideal inalcanzable para todo aquel que no tenía a Cristo en su vida y en su corazón. Ezequiel capítulo 36 versículo 26 nos dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. El profeta se refería aquí al espíritu renacido. Gloria a Dios, ahora sí podemos comunicarnos con Él. Dios deja de ser una persona desconocida y lejana para ser nuestro Padre amado, con quien podemos relacionarnos con amor. Nuestro espíritu es también el asiento del Espíritu Santo en nuestro ser, desde nuestra regeneración y la comunicación del espíritu nuestro con el de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro propio espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8 versículo 16 nos dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El espíritu debe fortalecerse por medio de la comunión con Dios, en oración, por la lectura y meditación en la palabra de Dios y por la adoración. 3. El alma humana. Está compuesta por nuestro intelecto, nuestros sentimientos o emociones y nuestra voluntad. Es la parte de nuestro ser que nos permite ser conscientes de nosotros mismos. Es lo que nos diferencia psicológicamente los unos de los otros. El alma fue afectada por el pecado. El intelecto fue oscurecido. Las emociones fueron dañadas y la voluntad torcida. Y estos no han renacido en nuestra conversión. Es el espíritu el que ha renacido, mientras el alma debe ser renovada por un proceso continuo bajo la influencia y poder del Espíritu Santo, nuestra comunión con Dios y la palabra de Dios aplicada a nuestra vida. Es nuestra responsabilidad permitir esa influencia renovadora que Dios nos da por medio del Espíritu Santo. Somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento y transformados por el Espíritu de Dios. La palabra nos dice en Hebreos capítulo 4 versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios llama carne no a nuestro cuerpo físico, sino a esas tendencias del alma contrarias al deseo del espíritu de agradar a Dios y sobre todo de sujetarse al Padre. La esencia del pecado de Adán sigue vigente hoy en la carne y su asiento en nuestra alma. El cuerpo físico sigue los impulsos de nuestra alma. Gálatas capítulo 5 versículo 17 nos dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu en contra de la carne, y estos se oponen entre sí,
para que no hagáis lo que quisierais. La santidad se logra en la medida en que conocemos que nuestra carne ya murió juntamente con Cristo en la cruz del Calvario, y en la medida en que el Espíritu va moldeando y sujetando los impulsos del alma y conformándolos al carácter de Cristo. Para tener victoria sobre nuestra carne, debemos reconocer que Cristo vive en nosotros y nosotros debemos de vivir acorde a las enseñanzas de nuestro Señor. Alimenta tu alma y tu espíritu en comunión con el Señor a través de la oración y la palabra. Entrena tu cuerpo para ser obediente a las enseñanzas de Jesucristo y vive una vida plena por la eternidad. Con esta maravillosa enseñanza llegamos al final del podcast de hoy, esperando que haya sido de bendición y edificación para tu vida. No olvides darle me gusta a este podcast si ha sido de edificación para ti. También puedes dejarnos tus comentarios, tus opiniones, preguntas, inquietudes o peticiones de oración. Además, puedes descargar y compartir este podcast para que esta enseñanza llegue a más gente y sea de bendición para sus vidas. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter y en YouTube. Un fuerte abrazo de vuestro hermano y amigo Jonathan Garranchán. Bendiciones.